Ya está grabando. Ya les llegó la notificación de que está grabando, ¿cierto? Bueno, supongo que está grabando porque me sale una nubecita ahí con un punto Ok, rojo en que el dice medio. recording. Perfecto. Ahora sí vamos a poner a compartir. Ok. Lo que pasa es que cuando yo comparto la pantalla, bueno, ya admitió a la gente. Buenísimo. Hola, buenos días a todos. De verdad que gracias por su interés en participar en esta actividad o esta presentación el día de hoy. Vamos a dar unos 5 minuticos más para ver si las demás personas que se inscribieron pues logran conectarse. Y bueno, en 5 minutos entonces iniciamos con la presentación. Y de nuevo, muchas gracias. Les vamos a pedir que mantengan los micrófonos silenciados, quienes ya pues están en la sala, para evitar interferencias o cualquier ruido que, digamos, afecte la presentación.
Sí, bueno, ya en 3 minuticos, a las 10:10, iniciamos la presentación, que todavía hay personas que nos están enviando, que están intentando conectarse. Bueno, listo. Vamos a dar inicio a lo que es la presentación de nuestro boletín sobre cómo está la salud mental en el estado Zulia. Mi nombre es Víctor Coronado, soy psicólogo y miembro de la Fundación Rehabilitarte, y el día de hoy vamos a estar presentando este boletín. Lucrecia La Rosa, quien es psicólogo y asistente de programas de formación en la Fundación Rehabilitarte, y Manuel Vivas, sociólogo y coordinador de documentación en la Fundación Rehabilitarte. De verdad que muy agradecido con el interés que han manifestado en participar en esta presentación, y también entendiendo lo importante o lo necesario que es posicionar el tema de la salud mental, sobre todo en los contextos de emergencia, tal como el que vivimos actualmente. Este boletín, si puedes pasar la lámina, Jorge. Okay, muchas gracias. Se enfoca en 3 aspectos fundamentales que, bueno, se decidieron cómo incluir estos ejes dentro del boletín. Quizás cuando lo puedan revisar en su formato online, se van a dar cuenta que está dividido en 3 secciones, los cuales, digamos, está enfocado en lo que es la percepción de la población respecto a su propio bienestar y calidad de vida. También el contexto que existen las instituciones públicas que brindan apoyo en salud mental, y la accesibilidad que tienen las personas con respecto a los medicamentos psiquiátricos, enfocados en algo que mensualmente documentamos con un programa que se llama En Cuanto al Resto. Entonces, bueno, básicamente la participación de cada uno de nosotros va a ir esbozando o explicando las generalidades de este contexto. Como les dije, una percepción de la población sobre su propio bienestar, el estado, el contexto que viven las instituciones públicas y el acceso a los medicamentos psiquiátricos, como los 3 ejes fundamentales que comprenden este boletín. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dejarlos con Lucrecia,
quien pues estará conversándoles un poco sobre el primer elemento de este boletín, que es el bienestar y calidad de vida percibidos por la población. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este espacio que considero muy necesario, el de discutir nuestro panorama o los elementos que tenemos para construirnos una idea del contexto al que nos estamos presentando. Jorge, por favor, ¿puedes pasar la lámina? Ok. Zuliana percibidos por ellos mismos, que investigamos a través de una encuesta realizada en el mes de febrero por la Fundación Rehabilitarte y fue administrada de manera online. Llegó a ser contestada por 743 personas. Sin embargo, hay unos aspectos que puntualizar antes de adentrarnos en los resultados. Primero es para qué elegimos calidad de vida como unidad de análisis, como variable a investigar. ¿Puedes pasarla, Jorge? ¿Para qué investigar calidad de vida en un contexto de emergencia humanitaria compleja? Primero, bienestar. Nosotros podríamos, como psicólogos, investigar bienestar psicológico y tener unos elementos del contexto sobre cómo las personas están experimentando ciertos eventos y aquellas herramientas de afrontamiento que tienen para dar respuesta a las demandas del día a día. Sin embargo, entendiendo que estamos en un contexto de emergencia humanitaria compleja, hay muchos factores que pueden causar o ser detonantes de un estado de malestar clínicamente significativo. En ese sentido, nosotros elegimos calidad de vida porque es un constructo que abarca todo, que es multidimensional, que te permite evaluar distintas dimensiones y compararlas entre sí, entendiendo que cada síntoma e incluso cada trastorno tiene una cantidad de causas que pueden ser múltiples, distintas y diversas. ¿Puedes pasar? Ajá. Entonces, tenemos el concepto de calidad de vida de la OMS para el 58, donde coloca que es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Simplifica mucho, básicamente, lo que estábamos buscando, y también entendemos que esto es algo necesario para las organizaciones que son prestadoras de servicios educativos, de salud, de servicios psicosociales, como es nuestro caso, como es Rehabilitarte, porque nos proporciona una especie, como colocan en la lámina, una especie de marco de referencia, una especie de diagnóstico social que nos permite trabajar como un punto de partida para trabajar, basados en prácticas fundamentadas en la evidencia. Es decir, en nuestras redes sociales hubo comentarios o una reacción, unas percepciones negativas o pueden considerarse también hostiles sobre la presentación de esta encuesta. ¿Por qué? Porque colocaban, y cito, ¿qué sentido tiene investigar la calidad de vida si ya todos sabemos cómo es? Es muy obvio. No tienes que investigar lo que se ve a los ojos, lo que se ve a simple vista. Y ahí es donde nosotros puntualizamos que como organización necesitamos tener elementos claves para poder identificar los focos de vulnerabilidad que vamos a trabajar y cuáles se relacionan de todos esos focos de vulnerabilidad que vamos a identificar a través de la investigación, que es muy necesaria. De eso vamos a identificar los focos que se ajustan a las funciones que tenemos nosotros. Para el caso de Rehabilitarte, aquellas necesidades psicosociales que podamos abordar de la población zuliana. ¿Puedes pasar la diapositiva, Jorge? Creo que eso ya lo abordamos, entonces podemos continuar con los resultados.
Fue una encuesta administrada del 19 al 28 de febrero. Ok. Nosotros aplicamos la encuesta y trabajamos 3 dimensiones. Inicialmente estaba dirigida a zulianos, esencialmente a zulianos, pero nosotros, previendo la posibilidad, abrimos la respuesta para que identificaran su estado si no pertenecían al Zulia. Entonces, ¿qué pasa? La difusión a través de redes sociales permitió que se aplicara en otros estados del país. Entonces tenemos que el 97,85% de los participantes pertenece al estado Zulia, es zuliano. Y en un menor número se distribuyó entre Miranda, Trujillo, Distrito Capital, Barinas, Aragua, Falcón, Lara, Mérida y Táchira. Puedes pasar. Permiso. Disculpa que te interrumpa. Si puedes activar la cámara, por favor, que lo están solicitando algunos de los periodistas invitados. Ok, ya lo voy a activar. Buenísimo. A ver. ¿Sí se ve? Sí, te vemos. Ok. Más adelante tenemos la distribución por sexo. La mayor parte de los participantes de la encuesta son mujeres con una mayoría del 65%. También tenemos la distribución por edad. Si puedes, lo paso. Ok, aquí quiero hacer una pausa porque se va a ver la relación, a medida que vayamos pasando los datos, del rango de edad de los participantes de la encuesta con otras variables que van a ir surgiendo. Tanto elementos de las respuestas como el dominio psicológico, como la distribución por nivel de instrucción, por ejemplo. Tenemos que hay una mayor concentración a partir de los 40 años de edad. Es decir, la mayor parte de las personas que contestaron la encuesta cuentan con una edad a partir de los 40 años en adelante. Y baja el porcentaje cuando se llega a los 65 años. Mayores de 65 años hubo pocos, pero entre 40 y 65 tenemos el grueso de los participantes. Puedes pasarlo. Ahora, por nivel de instrucción, tenemos una mayoría bastante marcada de personas con estudios superiores completos. Claro, aquí es donde vemos un poco las limitaciones quizás de una encuesta aplicada de manera online, y es que estas encuestas aplicadas de manera online no pueden llegar quizás a espacios que nosotros como fundación ya conocemos, zonas vulnerables o contextos vulnerables que no tienen acceso a una gran cantidad de servicios y por tanto tienen una dificultad mayor para acceder a medios digitales, para acceder también incluso a servicios de internet satelital. Entonces, tiene sentido que la mayoría de los participantes, aunque no son la mayoría de las personas, porque hay una población que está al margen de ciertos servicios, fuera el grueso de nuestra muestra. Ya puedes pasar. Ya va, que se me fue la presentación. Ok. Ajá, ahora comenzamos con los resultados. Primero vamos a hablar del dominio físico, porque nuestras áreas de abordaje son dominio físico, dominio psicológico y del ambiente. El dominio físico nos va a permitir identificar ciertos elementos del estado de salud que facilitan o permiten o le dan oportunidades al individuo para desarrollarse en su contexto. Puedes pasarlo.
tenemos que el 45,5% de los participantes se encuentra un poco satisfecho con su habilidad para realizar actividades de la vida diaria. Mientras que el 46,3% también percibe que tiene poca energía para realizar esas actividades. Entonces, estos elementos pueden considerarse como poco importantes, pero realmente se relacionan en muchas ocasiones con síntomas psicológicos de algún padecimiento o alguna condición. Así como también pueden ser por efectos de alguna condición médica que es inherente a la individualidad de cada quien, pero amerita revisión y también las oportunidades para poder atender esos conflictos con la salud. Ya lo puedes pasar. Vamos a continuar con el dominio psicológico. ¿Y qué encontramos con esta encuesta? Que hay una prevalencia de síntomas depresivos, o quizás es muy común tener personas de todas las edades, porque la distribución fue bastante uniforme, considerando la cantidad de personas que tenemos mayores de 40 años, que habían personas que sentían que no tenía sentido, no sentían que disfrutaban de la vida, que con frecuencia han sentido tristeza o desesperanza, que con frecuencia no sienten que no pueden con las demandas de la vida diaria, y ahí tenemos en los sentimientos de tristeza y desesperanza que tenemos el 59,5% de la población, de la muestra de las 743 personas. Es alarmante que tengamos, claro, que tengamos la coincidencia de varios síntomas que se asocian a estados depresivos en una misma muestra. Sin embargo, todo encaja según el contexto que vamos armando a través de la encuesta que evalúa distintas dimensiones. Entonces, yo creo que ya podemos pasarla. Ok. Otro elemento que se asocia muchas veces a síntomas o estados depresivos son los síntomas de ansiedad. Y para ello nosotros evaluamos el nivel de intranquilidad, el nivel de inquietud de la persona, y obtuvimos algo que es congruente con lo que percibimos anteriormente. Un 51% de la muestra estudiada cuenta con síntomas frecuentes o sensación frecuente de intranquilidad, y bueno, esto se asocia a síntomas de ansiedad que también se vinculan a la depresión. Puedes pasarla. A ver, también evaluamos el propósito de vida y sentido de vida, y encontramos unos resultados que pueden contrarrestar quizás aquellos depresivos, y es que independientemente de lo que esté sucediendo ahorita, la población cuenta con elementos de resiliencia, también depende de la etapa de la vida que están viviendo. Siempre hay que considerar los elementos que son como que se contrarrestan o se comparan, porque hay una cosa importante de evaluar calidad de vida, es que los datos no son absolutos y que se mueven o se evalúan en función de los niveles que se manejan en general. Entonces podemos tener, al evaluar calidad de vida, que tenemos un área que está muy alta, o un área que permite o le da oportunidades de desarrollo a la persona, compitiendo con un área que está muy baja y que limita las oportunidades de la persona. Entonces eso equilibra el nivel de vida, el nivel de calidad de vida, percibido y experimentado por la persona. Ajá, siguiendo con el propósito de vida y sentido de vida, también tenemos que el 42% considera que su vida tiene bastante sentido, y un 41% está satisfecho con las cosas que ha hecho hasta ahora. Es decir, la percepción hacia el pasado, la visión hacia lo que sucedió en el pasado, es una percepción positiva por parte de la población. Y entendiendo que quienes pueden evocar o tener una percepción sobre lo que se ha hecho, sobre el trayecto, es esta población, o quienes pueden tener una mayor, puede ser esta población que ha completado estudios universitarios,
ha experimentado diversos momentos, ha podido vivir diversos contextos, pero se contrarresta con los datos actuales, un elemento que utilizamos básico para medir oportunamente lo que está sucediendo en este momento, es que tuviera que ver con 2 semanas. Es decir, de todo lo que has experimentado, focaliza estas últimas 2 semanas y a partir de ahí contesta las preguntas. Puedes pasarlo. Ahora comenzamos con el ambiente. Aquí puntualizamos porque es uno de los datos más alarmantes que tenemos, y es que más del 80% de los participantes se encuentran insatisfechos con su acceso a servicios sanitarios, que pueden ser hospitales, médicos, profesional calificado para atender su necesidad y el requerimiento de salud, así como el acceso a salud pública, a instituciones de salud pública, más del 80%. Y bueno, más adelante vamos a evaluar un poco sobre la percepción del impacto del COVID-19, que tiene mucho que ver también con esta percepción que en contextos de pandemia, bueno, puede mantenerse como un eje de insatisfacción o un eje que necesita mucho trabajo. Y bueno, nosotros lo mantenemos también como un horizonte que evaluar, que atender, y está relacionado con las otras evaluaciones que vienen más adelante. Van a comentar Víctor y Manuel. Puedes pasarlo. A ver, como datos puntuales, tenemos que el 84% de las personas que contestaron la encuesta no están satisfechos con los servicios de transporte en su zona. Que obviamente, en contexto de pandemia y relacionado también con el 41% que no está satisfecho o está un poco satisfecho con las condiciones de su lugar, el lugar donde habita, es que todo está encadenado, todo está engranado y bueno, tiene un efecto sobre la población y sobre el nivel de vida. A ver, también tenemos que el 48% considera que su entorno físico es poco saludable. Aquí nos referimos específicamente a la higiene del espacio, los problemas sanitarios que pueden encontrarse, dígase agua, dígase el acceso a centros de salud cercanos. Y bueno, por ahí vamos construyendo un poco el contexto y cómo esto puede estar relacionado con el dominio psicológico que ya hablamos anteriormente. Son elementos o causas que impactan en el día a día y en la salud mental, que también se relacionan también con las estrategias o formas de afrontar el día a día que tiene el zuliano. Hablamos del zuliano porque es el mayor porcentaje de respuesta en nuestra población, en nuestra muestra. Sin embargo, tenemos un 2% de las personas que contestaron la encuesta que nos indica que probablemente hay elementos de estos datos que se relacionan también con la percepción de calidad de vida en otros espacios del país. Por supuesto, recomendamos completar estas investigaciones en otros contextos. Pásala, por favor. Esa es la anterior, la siguiente. Ok, dentro del dominio social también hay algo que nosotros puntualizamos o concreto y tiene que ver con los apoyos, la calidad de los apoyos. Y es que en contexto de emergencia compleja, de emergencia humanitaria compleja, establecer redes de apoyo comunitarias, familiares, sólidas, que nos permitan de alguna manera obtener otras oportunidades de desarrollo, otras oportunidades de crecimiento, otras oportunidades de supervivencia, están, por lo que observamos, por lo que dados los resultados, podemos observar que es una fortaleza de la población, y es que están satisfechos en su mayoría
un 48% y un 40%, con la calidad de los apoyos que reciben de sus redes más cercanas. Ya puedes pasar. A ver, como último apartado de la encuesta de calidad de vida, no podemos descontextualizar la experiencia de calidad de vida que pueda estar experimentando el zuliano y el venezolano del contexto de pandemia. El COVID-19 ha impactado de distintas formas en nuestro día a día y así lo relata nuestra muestra, esta población que contestó a la encuesta, teniendo que un 40,4% considera que la pandemia ha afectado extremadamente su calidad de vida, las oportunidades que se presentan por los indicadores de calidad de vida, las oportunidades de desarrollo como ser humano, como ciudadano. Y tenemos que también ha disminuido, en comparación a nuestra encuesta del año pasado, ha disminuido también la frecuencia del acceso a información diaria y reiterada sobre el COVID-19. Ya concluimos con los datos. Vamos a esperar las presentaciones de mis compañeros para responder a las preguntas que crean necesarias sobre los datos. Esta es una visión resumida de los datos que obtuvimos. Sin embargo, tenemos el informe completo que va a ser difundido por la Fundación. Gracias. Buenísimo, Lucrecia. Muchas gracias por resumir esta encuesta que, bueno, desde el principio es bastante compleja, lo notarán en el boletín, porque, bueno, comprende unos dominios bastante extensos, pero bueno, básicamente muy inteligentemente lo esbozó Lucrecia, aclarando como los puntos más álgidos o los resultados como más alarmantes que hemos obtenido durante este periodo de investigación. Entonces ahora los dejo con el sociólogo Manuel Vivas, que estará hablando un poco sobre el acceso a los servicios de salud mental en las instituciones públicas o en las instituciones del Estado. Gracias, Víctor. Gracias, Lucrecia, por la presentación. Y bueno, como les contaba Víctor, vamos a hablar del acceso a servicios de salud mental en instituciones del Estado. Si puedes, pasa la diapositiva, Jorge. ¿En qué consistió esta especie de mini estudio? Vamos a llamarlo así. Realizamos entrevistas confidenciales a personal dedicado al servicio de salud mental en 5 instituciones públicas de salud mental de la ciudad, 4 psicólogos y un médico. A ellos los entrevistamos bajo la modalidad de entrevista semiestructurada y les preguntamos, por supuesto, sobre las condiciones, sobre si el servicio actualmente se encuentra activo, qué sucedió luego de la ronda de entrevistas, la primera ronda de entrevistas que hicimos el año pasado, que se hizo en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia, me parece, en mayo del año pasado, y por supuesto los servicios estaban con bastante incertidumbre, al igual que la mayoría de los servicios públicos en general del país, con las restricciones por la pandemia. Si puedes, pasa la diapositiva, Jorge. Pero bueno, como les contaba, fueron 4 psicólogos y un médico que pertenecen cada uno a una institución pública de salud mental de salud con servicios de salud mental de la ciudad. Está el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, el Hospital de Niños de Veritas, el Hospital Militar y el Hospital de Especialidades Pediátricas. ¿Ok? Vamos a hablar de cada uno de los hospitales en concreto. Fue todo muy concreto, fue una entrevista muy sencilla, muy concreta, en lo que estábamos buscando la información del contexto general. Y bueno, para empezar, hablar del Hospital Universitario de Maracaibo, que como ya saben es el hospital principal de la ciudad, el hospital centinela para la COVID-19 en la ciudad, y pudimos confirmar que el servicio actualmente se está reactivando luego de que pasara casi un año sin funcionar por consulta. Ninguna de las consultas
del hospital de ningún servicio estaban activas, ya que estaba solamente activo para la emergencia por la COVID. Solamente estaban atendiendo a pacientes por COVID que tenían que llegar a la emergencia. Y luego de un año, hoy día, lo que es la nueva directiva desde hace algunos meses, decidió reabrir las consultas, reactivar el hospital como un todo de nuevo. Sin embargo, ¿qué sucedió durante ese año en el hospital universitario con el servicio de salud mental? Dependían del psiquiatra del equipo, ¿ok? A quien llamaban telefónicamente cuando había un caso que se requería en el contexto de la emergencia, o sea, para pacientes con COVID o familiares que tuviesen algún tipo de necesidad de ser atendidas con este servicio. ¿Okay? Estuvieron funcionando durante todo ese año así, y bueno, dependían de una sola persona a quienes llamaban telefónicamente. Se les preguntó cómo estaban con los servicios, sobre todo ahora que estaban reactivando el servicio, valga la redundancia, y exigieron el equipo de salud mental y los equipos en general de consulta en el hospital, exigieron por supuesto que les estuviera garantizado el servicio primordial para la pandemia, como lo es el agua, y cumplieron, según nos cuenta la directiva, cumplió con esas exigencias. También hay tanques que cumplen como medida coercitiva por si se interrumpe el servicio de agua. Y bueno, tienen el servicio, tienen servicio de electricidad constante, también están contando con el servicio de aseo, según nos cuentan el entrevistado, y están atendiendo con frecuencia pacientes de COVID-19, los familiares y también al personal de salud. ¿Ok? Con el servicio eléctrico hay que acotar que tienen plantas eléctricas por si hay una interrupción también. Hay un punto que es muy importante y es algo que va de la mano con lo que va a comentar Víctor, pero también con lo que va a comentar Lucrecia acerca de la percepción de los servicios sanitarios, y es que tiene que ver con respecto a la entrega de los medicamentos psicotrópicos. La entrega de estos medicamentos en el Hospital Universitario de Maracaibo, el hospital principal de la ciudad, es de forma parcial. No hay una capacidad total para garantizar el acceso a estos medicamentos, lo que implica evidentemente un problema, ¿no? También hay que mencionar que el equipo obviamente no ha podido realizar talleres de capacitación al personal, también por las restricciones de la pandemia, y ha pasado un año desde que han hecho charlas preventivas a la comunidad, tema en el que vamos a hacer énfasis a lo largo de toda esta sesión. Ahora vamos a hablar del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, que es importante decir que en el Hospital Universitario de Maracaibo actualmente no cuentan con hospitalización psiquiátrica ni tampoco actividades de rehabilitación, pero en este caso directamente, lo mencioné una vez, en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, por supuesto, es así, es de las áreas principales de esta institución, y se sigue brindando el servicio a pesar de las restricciones por la pandemia. Se mantiene activa el área de la emergencia, según la persona entrevistada, el área de rehabilitación, por supuesto, y están atendiendo con frecuencia pacientes, están atendiendo de 25 a 35 pacientes por mes, teniendo en cuenta los que permanecen, los que están hospitalizados, los que intentan llegar por consulta, a pesar de que el tema con la consulta no ha estado muy activo, no se ha mantenido activo el área de consulta, ha sido un vaivén, por lo menos para el momento de la entrevista, que fueron realizadas a finales de febrero y principios de marzo. Y hay que mencionar que el servicio de rehabilitación está contando con sus manuales de atención, a pesar de que no se han actualizado este año. Ahora, ¿qué sucede con los servicios en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo? Cuentan con electricidad constante, pero el servicio de agua está interrumpido. No cuenta con un servicio de agua constante. Cuenta con el servicio de aseo, pero la persona entrevistada también demostró preocupación por cómo puede estar manejándose esta situación del aseo, ya que en años anteriores simplemente se guardaba basura, se acumulaba en los espacios del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, que para quien no lo conoce es una estructura gigantesca, y bueno, se menciona que se prestaba de alguna forma para guardar basura en los espacios donde ya no hay personal ni hay pacientes. Hay que mencionar que en cuanto a los medicamentos,
el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo no cuenta con los medicamentos para el área ambulatoria, sí para los pacientes hospitalizados de manera parcial, pero gracias a donaciones. O sea, el Estado no está garantizando, en este caso, los medicamentos, y si el hospital cuenta con ellos, es por un tercero, básicamente. En el caso del Hospital de Niños de Veritas, están contando con el servicio de salud mental, está activo con consultas, están atendiendo por semana 10 niños, y aunque no hay mención de que no tienen los protocolos de que no cuenta con los protocolos de atención y no tienen talleres de capacitación frecuentemente, sí hay mención, como detalle aparte, de que sí tienen los equipos de protección respectivos para brindar las consultas. Mencionan que tienen un tanque de agua bastante capaz, con bastante capacidad, pero sin embargo a veces falta porque el servicio de agua se interrumpe. También el servicio eléctrico contiene una planta eléctrica, tienen en el hospital una planta eléctrica de respaldo y el aseo pasa semanalmente. En el caso del hospital militar, el servicio de psicología y psiquiatría se mantiene para el personal militar, afiliados y casos especiales. Están atendiendo actualmente entre 25 y 30 personas por semana, con mención de que este número está limitado por la pandemia, suele ser mayor este número. Están contando con los protocolos de atención, no han contado con talleres de capacitación y no han realizado charlas preventivas a la comunidad por las restricciones de la pandemia, según nos comenta la persona entrevistada. Sí tienen los equipos de protección, hay que recalcarlo, y hay un apoyo mutuo de la directiva y del Departamento de Salud. Un detalle muy importante en el caso del Hospital Militar es que tienen una situación con el servicio de agua también, el servicio de electricidad es constante, pero el servicio de agua también, aquí en este hospital tienen problemas con él, como sucede también a lo largo de toda la ciudad, y con el aseo también tienen problemas ya que hay poco personal de limpieza. La persona entrevistada menciona que la dirección de limpieza del hospital está atenta para solventar la situación, pero no está en capacidad total ya por esta causa mencionada. Y en el caso del Hospital de Especialidades Pediátricas, la unidad de psicología se encuentra activa, tienen 4 psicólogos, tienen un psiquiatra infantil, están atendiendo entre 25 y 35 niños por semana con sus familias, tienen protocolos de atención que se actualizan constantemente y están especificados por problemática como el duelo, traumas, abuso sexual infantil. Se hace mención de que hay una formación que ha sido golpeada por la pandemia y siguen realizando talleres para la comunidad, algo que es muy positivo, pero en modalidad virtual o en pequeños grupos de personas. Se menciona que en este caso en el hospital todos los servicios se encuentran en total funcionamiento según la persona entrevistada. En resumen, como lo tenemos en la diapositiva, como lo tenemos en este dibujo, podemos pasar a las conclusiones, o creo que esta es la última diapositiva, Jorge, confírmame. Cualquier cosa, coloca la última, no hay problema. Entonces, para concluir, en efecto, antes de llegar al punto de lo que están viendo en pantalla, hay que mencionar que en comparación al año 2020, en efecto, los servicios de salud mental se han ido reactivando de menos a más, de forma parcial, teniendo en cuenta lo que sucedió en el año 2020 con la incertidumbre de lo que iban a ser restricciones. Ya hoy en día hay más entendimiento de cómo son las medidas en teoría y en práctica. Y bueno, se ha hecho entre comillas más accesible la atención psicológica de lo que fue el año pasado, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que hay muchas personas que quedan por fuera, por supuesto, por las mismas restricciones, por la misma incapacidad, por la misma capacidad limitada que tienen las instituciones, pero el punto álgido creo que es el servicio del agua, como ya lo había mencionado. Hay 4 instituciones que mencionan el tema del agua, mencionan la interrupción del servicio de agua, algo que es muy grave teniendo en cuenta que es un servicio esencial, sobre todo por la pandemia, el lavado de manos, y por supuesto lo que sucede tanto en el Hospital Universitario de Maracaibo y el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo con el acceso a los tratamientos farmacológicos. El Estado no está garantizando totalmente su acceso y eso implica que haya muchas personas que estén obligadas a comprarlo o en tal caso no comprarlo por sus altos costos, algo que vamos a vincular
por supuesto, a la presentación de Víctor, que les va a hablar de esos costos. Y, por supuesto, también vinculado a lo que planteaba Lucrecia, hay un dato muy importante que mencionó Lucrecia, y es la percepción de que las personas no están nada satisfechas. El 80% no está nada satisfecho con los servicios sanitarios. Entonces, hay un tema, hay una mezcla de percepción, hay un tema de restricciones por pandemia, hay una emergencia humanitaria compleja previa a la pandemia, por supuesto, desde hace ya 5 años. Se menciona el tema de la emergencia humanitaria compleja y, por supuesto, hay que mencionar que durante la pandemia aumenta la necesidad de la educación en salud mental, aumentan los niveles de estrés, la ansiedad, depresión, como ya pudimos también validar con la encuesta realizada que mencionaba Lucrecia, y hay cambios bastante radicales diariamente, se afecta la cotidianidad totalmente cada día por las cosas ya mencionadas, y es necesario que el Estado esté brindando intervenciones a nivel preventivo, que se apliquen estrategias de prevención para las comunidades a la hora de solventar y de ayudar con el tema de la salud mental. Con esto finaliza la presentación y todo lo dicho va a poder ser vinculado también por el compañero Víctor, que les va a hablar del monitoreo acerca de los psicofármacos. Gracias. Buenísimo, gracias Manuel. Bueno, como lo estaba un poco mencionando Manuel, realmente todos estos elementos que hemos estado tratando de explicar y resumir en esta presentación son vinculantes entre sí. Por ejemplo, algo que mencionó Lucrecia, que me gustaría como rescatar, es que, por ejemplo, la muestra de la población, donde en su mayoría era una población universitaria y que quizás la aplicación de la encuesta vía online limitaba digamos, respuestas o muestras relacionadas a comunidades más vulnerables, esto va a representar como una realidad que, digamos, a una conclusión básica, o puede ser una muestra muy importante para entender la realidad que se vive en esas comunidades, que puede ser aún más grave por el tema de una apremiante situación con el acceso a servicios públicos, a transporte, acceso a salud, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es como bastante importante rescatar estos resultados y esta muestra que se mencionó anteriormente, y con el hecho de luego ir evaluando cómo están las situaciones que se suponen que deberían atender estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablarles un poco sobre lo que es nuestro programa de monitoreo de medicamentos, el cual lleva el nombre En Cuanto al Récipe, que es un proyecto donde se monitorean entre 19 y 21 farmacias del municipio de Maracaibo, las cuales están ubicadas en 12 parroquias del municipio, las cuales son Juana de Ávila, Coquibacoa, Chiquinquirá, Cecilia Costa, Olegario Villalobos, Santa Lucía, Bolívar, Raúl Leoni, Carracciolo Parra Pérez, Antonio Borges Romero, Cristo de Aranza y Luis Hurtado Villena. Serían las parroquias donde están ubicadas estas farmacias. Y digamos, si puedes pasarla, Jorge, por favor, la diapositiva. Y nos enfocamos como en evaluar dos variables que resultan importantes a la hora de hablar del acceso a estos medicamentos, ¿no? Que son el costo y la disponibilidad que existe de los psicofármacos. Nosotros monitoreamos 80 medicamentos psiquiátricos que están divididos en 9 grupos, en los cuales encontramos medicamentos antipsicóticos, moduladores del estado de ánimo, ansiolíticos, anestésicos, antidepresivos, antiparkinsonianos, estimulantes, antidemenciales y anticonvulsivos. Serían los 9 grupos de medicamentos que mensualmente entonces registramos en esta iniciativa de documentación. Básicamente este proyecto se enmarca en lo que es nuestro derecho constitucional a la salud, que no solamente depende o, digamos, se define por simplemente que existan instituciones públicas que brinden servicios de salud, sino que también debe haber una consistencia
en cuanto a la calidad que se brindan estos servicios, que ya fue mencionado por Manuel, y también la disponibilidad de que existan, por ejemplo, especialistas en el área y la disponibilidad de los tratamientos médicos en estas instituciones. Cuando en el caso de que las instituciones no puedan brindar estos tratamientos, por lo menos debe existir algún tipo de garantía o el Estado debe garantizar las condiciones para que por medio de vías privadas sea accesible estos medicamentos que, como lo irán viendo, resulta bastante difícil costear un tratamiento psiquiátrico. Si puedes, pásalo, Jorge, por favor. Entonces vemos que nosotros evaluamos los costos desde agosto del 2020, que inició pues este proyecto, hasta febrero de 2021, que fue el corte que hicimos en digamos, en este monitoreo. Entonces vemos que hay una tendencia importante al alza de los medicamentos o del costo de los medicamentos. Por ejemplo, en septiembre se determinó que hubo un incremento del 56.51% en comparación al mes anterior. En octubre, estos medicamentos de forma general o digamos un promedio general aumentaron en un 17.36%. En noviembre se registró un incremento del 100.23%. En diciembre, un 33.27%. En enero fue el tope como más álgido o donde se registró de diciembre a enero un aumento bastante considerable que fue del 135.10% y en febrero con un 13.58% con respecto al mes anterior. Entonces tenemos así que desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, entonces registramos casi un aumento del 300% del costo en general de los medicamentos psiquiátricos. Si puedes, pásala, Jorge, por favor. La escasez o la disponibilidad de estos medicamentos es bastante, digamos, grave, realmente. Es como uno de los problemas más álgidos que nosotros escuchábamos anteriormente, antes de hacer este proceso de documentación, que muchas personas que padecían de algún tipo de diagnóstico psiquiátrico no tenían, o al menos cuando tenían la disponibilidad del dinero, entonces no permitía la escasez de este tipo de medicamentos, no permitía su acceso tampoco. Entonces, esto también nos motivó a documentar esta situación. Entonces vemos que durante todos los meses registramos altos índices de escasez. En agosto hubo un 69.73% de escasez de estos medicamentos. En septiembre un 71.68% de escasez. En octubre un 66.32% de escasez. En noviembre, como punto más álgido, no solamente en costos, sino también en escasez, un 75.10% de escasez. En diciembre un 71.70% de escasez, en enero 69.88% y para febrero un 69.73% de escasez. Entonces estamos viendo que el índice que se mantiene durante todo este monitoreo supera al 60, incluso al 65% de escasez de estos medicamentos, que entonces estamos viendo que es bastante difícil de conseguir cuando un médico psiquiatra pues receta este tipo de medicamentos. Si puedes, pásalo, Jorge, por favor. Bueno, como les dije, nosotros monitoreamos por grupos de medicamentos, en ellos existen 9 grupos, y si nosotros, por ejemplo, evaluamos a fondo cuáles son los medicamentos que se encuentran más escasos, más elevados en precio, primero que todo vemos que todos tuvieron una tendencia al alza, ¿no? Todos los medicamentos tuvieron una tendencia al alza durante los meses que fueron documentados, pero existieron algunos que se vieron más afectados por este tema inflacionario, que el primero que todo fue los antipsicóticos, los antiparkinsonianos, los ansiolíticos y antidepresivos como puntos como medicamentos que tenían un mayor incremento. En el caso de los antipsicóticos, nosotros podemos encontrar medicamentos como la quetiapina, el haloperidol, la olanzapina,
Y estos aumentaron en septiembre un 289.25% en relación al mes anterior. También disminuyó su costo para octubre, en un 32% disminuyó, pero sin embargo volvió a aumentar en noviembre en un 92.31%. En diciembre se registró un aumento de 53.14% de los medicamentos antipsicóticos. En enero volvió a subir un porcentaje bastante importante, un 155.95%, y en febrero disminuyó un 1%. Pero sin embargo, vemos que este tipo de medicamentos, los antipsicóticos en específico, tienen una tendencia bastante marcada al alza. También encontramos medicamentos ansiolíticos, entre ellos, por ejemplo, medicamentos tan conocidos como el alprazolam, el clonazepam y la buspirona. También registraron un alza importante durante estos meses. En septiembre un 62.48%, en octubre un 76.70%, en noviembre un 40%, diciembre un 62%, enero igual un 62% y 34% en febrero. O sea, quiero como que quizás son muchos datos, pero lo importante es entender la tendencia al alza que se mantuvo en estos medicamentos. Entonces, aquí hay un punto importante. Los antidepresivos también registraron un alza, importante de destacar o destacable, entre ellos medicamentos como la sertralina, el escitalopram y la fluoxetina. Y si nosotros pensamos en esto que nos decía Lucrecia a un inicio, donde los síntomas más marcados en la población estaban relacionados a ansiedad y depresión, entonces, y lo comparamos con el alza que tuvieron estos medicamentos, entonces vemos aún más vulnerable el estado de salud mental de la población, porque entonces el contexto en el que vivimos entonces genera este tipo de síntomas depresivos y ansiosos, pero tampoco contamos con los servicios esenciales para poder tratarnos, y tampoco tenemos acceso a los medicamentos que quizás puedan tratar estos síntomas o estas situaciones que están viviendo la población. Entonces, de verdad, esto es un punto como bastante alarmante. Los antidepresivos, como les mencionaba, registraron un aumento del 39.32% en septiembre. En octubre disminuyeron un 10.58%, pero registraron aumentos en los 3 meses siguientes: 143% en noviembre, 43% en diciembre y 112% en enero. Entonces, como les dije, la tendencia al alta sigue afectando en la accesibilidad y los costos de estos medicamentos. ¿Y por qué es, importante destacar el alza también? ¿O por qué lo dividimos por mes? Porque nosotros, por ejemplo, durante este periodo de documentación de estos medicamentos, el salario mínimo, o lo que estaba estipulado oficialmente como salario mínimo, se mantuvo en un costo o un valor de 400.000 bolívares, lo cual no representaba siquiera el costo de 1 o 2 medicamentos para un tratamiento psiquiátrico. Entonces, también hacemos una comparativa con el salario en ese momento y vemos que es totalmente insuficiente para cubrir estos costos. Si puedes, pásalo, Jorge, por favor. Con respecto a los índices de escasez, si lo vemos por grupo, también registramos entre agosto de 2020 y febrero de 2021 que todos presentaron niveles elevados de escasez, siendo los más afectados los medicamentos estimulantes, tales como atomoxetina y metilfenidato, que son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de personas con TDAH, y estos realmente registraron un 100% de escasez en los meses de agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero y febrero. O sea, 6 meses de los 7 que corresponde a este corte que realizamos, estos medicamentos estaban totalmente escasos. Entonces, también dejando a personas que sufren de este diagnóstico, que por lo general son niños, niñas, adolescentes, sin acceso a algún tipo de tratamiento para poder enfrentar este diagnóstico.
También los ansiolíticos fueron los segundos medicamentos más escasos, y como los veníamos comparando con digamos, con la prevalencia de síntomas en la población, son esenciales para el tratamiento de estos síntomas y que por costo o disponibilidad están negados para la población. Estos medicamentos presentaron índices que rondaban durante todo el monitoreo mayores al 80% de escasez. Los antiparkinsonianos también presentaron unos niveles de escasez mayores al 80% durante todos los meses monitoreados, y los antidemenciales registraron porcentajes de escasez que variaban entre el 70 y el 80% de escasez durante todos los meses monitoreados. Entonces ahí también vemos que los tratamientos para los diagnósticos de salud mental se ven afectados tanto por los altos costos y por la poca disponibilidad que hay en las farmacias de la ciudad. Si puedes, pásalo, Jorge. Dentro del boletín también van a conseguir algo que nos resulta como bastante interesante y que hacemos dentro del monitoreo o dentro de la publicación de estos datos de forma mensual. Es un análisis de los costos o de los precios de un récipe, por así decirlo. Entonces nosotros basamos nuestro análisis en un tratamiento prototipo que digamos, es prescrito por el psiquiatra. Sin embargo, siempre aclaramos que estos medicamentos deben ser evaluados caso por caso, dependiendo a lo que prescriba el médico psiquiatra, pero a través de un tratamiento prototipo tratamos de calcular o estimar el costo que requiere una persona con X diagnóstico para cubrir un tratamiento mensual. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla, en esta última tabla, no me voy a detener como muy exhaustivamente, pero podemos ver que, por ejemplo, en nuestro último mes o el mes de corte que hicimos para este boletín, una persona con trastorno bipolar necesitaba 49 millones para cubrir un tratamiento mensual. Una persona con ansiedad generalizada necesitaba de 11.851.000 bolívares para cubrir su tratamiento mensual, y así con otros diagnósticos. Y como les dije, durante este periodo el salario mínimo se mantuvo en un costo de 400.000 bolívares, que evidentemente es insuficiente para poder cubrir estas necesidades en cuanto a la salud de la población. Y eso sin contar de que existen obviamente otras necesidades que deben ser cubiertas y que por lo general la población la pone como prioridad, como lo es alimentación, transporte, etcétera, ¿no? Y dejando a un lado siempre aspectos relacionados a la salud mental. Entonces, bueno, en resumen de lo que quiero manifestarle el día de hoy, si quieres pásalo, Jorge, es que realmente desde las tres perspectivas en las cuales fueron evaluadas este boletín, vemos que encontramos datos alarmantes con respecto a cómo se siente la población, a dónde acude la población, y luego que acude, por suerte, a un especialista para poder tratar estos tipos de problemas, entonces no hay accesibilidad a los medicamentos psiquiátricos que corresponden a su tratamiento. Entonces, bueno, por ahora finalizo mi participación en este momento y vamos a dar un tiempo para las preguntas que puedan ir surgiendo en este momento. Ok, no sé si las personas... Ok, aquí tienen algunas preguntas por el chat.
Igual también pueden levantar la mano acá en la sala y pues se le va dando el derecho a palabra si requiere, o sea, si necesitan que sea una participación oral. Ok, aquí hay algunas preguntas. La primera de ellas dice, Ángeles, ¿qué medidas tomará la Fundación considerando estos resultados para atender la salud mental en el sur? Bueno, sobre todo esto que expones, ¿no? Nosotros tenemos programas de asistencia, sobre todo enfocados en el contexto de la emergencia humanitaria, y vamos a continuar como con un eje transversal en lo que es principalmente la atención psicológica, claro, dependiendo de lo que permita las restricciones de la pandemia, pero trataremos de continuar con los servicios remotos que brindamos, como por ejemplo la atención psicológica vía remota. También intentaremos mantener, es como nuestra visión dentro de la organización, mantener la psicoeducación dentro de las comunidades más vulnerables, que resultó como un punto bastante importante, ya que a nivel preventivo las instituciones no están atendiendo esa necesidad de información que tienen las comunidades, y también priorizar quizás la entrega de medicamentos psiquiátricos en la medida de las capacidades de la organización a estas instituciones que ya hemos ido apoyando con anterioridad. Pero bueno, también esto, como bien he sabido, las organizaciones como nosotros, fundaciones, ONG, están limitadas en materia de recursos para poder apoyar o suplir una capacidad como la tiene el Estado. Entonces, nuestra posición también ante estas situaciones que documentamos es mantener una posición de exigibilidad a que se garantice o que el Estado cumpla con su derecho constitucional de garantizar este derecho a la salud. Esa sería como la posición principal que mantendría la Fundación. A ver, por acá nos comentan. Hola Víctor, buenos días a todos y todas. ¿Puedes colocar la imagen de los hospitales? Creo que era la penúltima de Manuel. Ok. Bueno, de todos modos, no sé si hay posibilidad que al finalizar desde comunicaciones se compartan las diapositivas. Por acá nos preguntan, buenos días, Madeline Palmar, por aquí periodista de EBTV, Miami y Unión Radio, para Víctor Coronado. ¿En qué porcentajes consideran que incrementó el uso de psicotrópicos en esta pandemia? ¿Cuál es el grupo que más llama la atención? Adolescentes, adultos y tercera edad. Ok. Bueno, dentro de lo que fue dentro de lo que es el monitoreo en cuanto al récipe, pues no tenemos como una medida precisa de lo que es el uso de los medicamentos psicotrópicos. Creo que una de las medidas que más se acerca es la que mencionó Lucrecia, que hay un alto, o sea, una prevalencia importante de síntomas depresivos y ansiosos. Entonces, esto puede, digamos, dirigirnos a una demanda importante de estos tipos de medicamentos para su tratamiento. Es lo que nos puede como indicar el análisis, a grosso modo, de esta investigación. Sin embargo, también es importante, como tú lo dices, adolescentes, adultos, tercera edad, también lo mencionó Lucrecia, que hay, en cuanto a los síntomas depresivos, hay una prevalencia en adultos jóvenes, si no me equivoco, de 19 a 25 años de edad, que me corrija Lucrecia si me equivoco. Entonces vemos que la población joven se ve afectada importantemente con este tipo de síntomas. No sé si los demás chicos quieren comentar algo respecto a esta pregunta también. Creo que hay un micrófono que está haciendo interferencia, no sé si... Ok. Bueno, en relación a eso, realmente nosotros tenemos como forma de abordar los ejes que surgen aquí. Pero como datos concretos no recogimos
como estábamos trabajando calidad de vida, el uso de fármacos todavía no lo hemos registrado en ninguna investigación. Sin embargo, la necesidad sí se observa presente. Es decir, en un contexto tan quizás difícil o limitado, como lo planteó Manuel, como lo planteó Víctor en relación a las oportunidades que hay de acceso a hospitales, a medicamentos y todo, tenemos la necesidad y tenemos la medición de las dificultades que hay para el acceso al tratamiento de esta necesidad. Porque realmente lo que medimos son oportunidades. ¿Qué oportunidad tiene el ciudadano, el individuo que habita en Venezuela, en el Zulia, para atender aquellas necesidades que presentan? Entonces, evidentemente hay muchas limitaciones, pero la necesidad está presente. El uso todavía no lo hemos medido, eso se puede trabajar a través de las intervenciones, y del apoyo psicosocial que prestamos a través de la línea telefónica. Sin embargo, como tal en los instrumentos no registramos ese dato. Podemos tenerlo como viñeta para abordarlo la próxima vez porque es un dato importante. Es medir qué cantidad de personas también tiene acceso de ese margen de necesidad que hay, qué cantidad tiene acceso a estos servicios o qué porcentaje tiene acceso a estos servicios que ya medimos como limitados en el acceso a todo público. Bueno, por ahí. Manuel quería decir algo que lo... Otro elemento es que, aunque hubo un margen de adolescentes que rellenaron la prueba, o sea, que completaron la prueba, el grueso, la mayor cantidad de personas que contestaron la prueba, están a partir de los 40 años, entre el margen de los 40 años a los 65 años de edad. Es decir, quienes estuvieron dispuestos a completar una prueba de este tipo, una encuesta referente al área de calidad de vida, eran personas mayores de los 40 años. Importante puede ser, hay que medir otras variables para identificar más o menos cuál puede ser la razón o el motivo. Hasta ahora, el dato que podemos comparar es referente al acceso que pueden tener otros grupos sociales o poblaciones u otras áreas a esta encuesta por la limitación de los recursos digitales o el acceso a medios digitales. Ok. Disculpen, tuve un momento de dificultad de conectividad, pero bueno, ya estoy acá de vuelta. También leo, Estefanía Mendoza, hola, ¿existen datos relacionados al tema de salud mental emitidas por el Estado? Pareciera ser un tema absolutamente ignorado. Bueno, realmente también en Rehabilitarte hemos estado como tratando de buscar datos de vías oficiales, pero como tú lo dices, es un tema como bastante ignorado. El último reporte que hubo con respecto al tema de salud mental fue en el 2013, emitido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, era una evaluación a algunas instituciones del Estado que prestan servicios de apoyo en salud mental. Entonces, como tal, datos relacionados a índices depresivos, a índices de ansiedad
o incluso un tema como bastante alarmante que es la tasa de suicidio dentro del país. De manera oficial no hay datos. No hay datos, son organizaciones como Rehabilitarte, incluso datos como del Observatorio Venezolano de Violencia, que también ha dado algunos datos respecto a estos temas de salud mental, pero por vías oficiales, al menos desde el 2013, no hay un informe oficial de ello. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, y también algo que es importante destacar con la pregunta que menciona Estefanía, ¿no? Es que en general, no solamente en Venezuela, sino en otros países, en muchos otros países, el tema de salud mental es bastante, digamos, ignorado con respecto a otros problemas de salud. Generalmente son los que tienen menor inversión en presupuestos públicos, los hospitales que atienden problemas relacionados a salud mental, y que es un problema que nos hemos encontrado desde la Fundación Rehabilitarte desde que iniciamos nuestras labores. Es una población, sobre todo aquellos que padecen diagnósticos, digamos, crónicos de salud mental, es una población bastante olvidada, no solamente socialmente, sino también por el Estado, que está en una situación de compleja vulnerabilidad. Entonces, la intención de generar estos espacios de conversación, de generar este tipo de documentación, es también posicionar en la agenda pública que se hablen de estos temas de salud mental que resultan importantes y sobre todo cómo hemos visto que se ha agudizado en este tiempo de pandemia, que se habla mucho de quizás la enfermedad física que genera, digamos, los síntomas físicos que genera el COVID-19, pero también hay una situación social que tiene un efecto en la salud mental y que debe ser también tratado y documentado. Ángeles, imagino que así como no existen datos, tampoco existen medidas de parte del Estado para tratar estos temas de salud mental. Bueno, como lo mencionaba Manuel, existen instituciones pues, que brindan este tipo de apoyo, pero con amplias limitaciones, como fue lo expuesto por él durante la ponencia. Algunas recomendaciones puntuales. Asociadas al Estado que están llevando proyectos para atención de discapacidad y sobre todo de discapacidad. Sin embargo, el margen de financiamiento que tienen, por conocimiento de profesionales que trabajan ahí, el margen de financiamiento que tienen es mínimo. Y no son proyectos que están basados quizás en una encuesta realizada, en un censo de necesidades básicas, sino en las experiencias de los funcionarios que han observado ciertas deficiencias, ciertas necesidades. Pero una investigación que te brinde datos concretos sobre los puntos focales que son necesarios atender, no tenemos datos de ese tipo. Y nosotros, bueno, en la medida de lo posible, trabajando para obtener un referente que nos proporcione un diagnóstico de ese tipo, social, del contexto, no solo de la experiencia, porque también eso limita mucho el abordaje en términos macro. Nos limitamos a una experiencia donde puedo hacer o puedo abordar lo que está en mi espacio o en el entorno más cercano que tengo, como profesional, como activista, como actor humanitario. Entonces, la idea es tener datos concretos y promover también que otras organizaciones se animen a hacerlo. Si el Estado no lo proporciona, hacerlo nosotros, para poder trabajar en función de las evidencias que tenemos y abordar una mayor cantidad de personas y beneficiar a una mayor cantidad de personas. Sí, así tomándole un poco la palabra a Lucrecia, la intención también de, digamos, tener un panorama diagnóstico de lo que está pasando en salud mental es también con la intención de que se generen programas o propuestas para atender esas situaciones puntuales. Estefanía comenta algunas recomendaciones puntuales
que podamos visibilizar para proteger la salud mental en estos tiempos de pandemia? Ok, bueno. Una de las cosas como que generales, porque como lo hemos comentado en la atención psicológica propiamente, estas recomendaciones o estos tratamientos, por así decirlo, se ajustan o se deben ser adaptados al caso por caso, pero quizás una de las cosas que más ha apoyado durante este periodo de emergencia es el apoyo social, fortalecer como esos lazos familiares o de amigos que podamos tener para poder generar un apoyo no solamente físico, sino también de protección psicológica y social, y así poder contar con personas que escuchen, con las que podemos contarles nuestras experiencias que a veces nos angustian o nos hacen sentir mal, y contar con ese círculo social para poder hablar de lo que nos sucede. Siempre es una experiencia catártica y que nos permite sentirnos un poco mejor, pero reconociendo también que si tenemos alguna situación que nos afecte emocionalmente, tengamos la posibilidad de acudir a un especialista, a un psicólogo. Ahorita muchas organizaciones están brindando este servicio, entre ellos nosotros, la Fundación Rehabilitarte, para brindar una atención como más especializada. Lo importante es esto, ¿no? Reconocer nuestro problema o reconocer la situación emocional que estamos viviendo para poder solicitar ayuda. Importantísimo. Dayana pregunta, ¿han remitido a las autoridades gubernamentales sus informes? ¿Han recibido alguna respuesta que atienda la sugerencia que hace Rehabilitar? Bueno, en años anteriores siempre habíamos tenido una intención de mantener comunicación con entes oficiales, pero nunca hemos tenido una respuesta formal de eso. Sin embargo, bueno, nuestra intención siempre es mantener, como lo dije, una posición propositiva. Lo importante programa, bien sea con instituciones del Estado o no, realmente eso es indiferente. Lo importante es que se beneficien las personas que están afectadas por esta situación. Y aquí totalmente comparto mi intención de poder conversar con entes oficiales o no sobre estas situaciones para poder atender lo que hemos diagnosticado. ¿Alguna recomendación para quienes estamos en medios de comunicación masivos como radio, televisión y redes sociales para hacer visible esta problemática y brindar soluciones a la población? Bueno, creo que siempre como mantener vivo este tema, creo que es lo importante que yo considero. Siempre tratar como de generar en la agenda pública que se hable del tema de la salud mental, que se comente, que hayan especialistas como hablando de este tema para que digamos, tanto la población se informe, como también se le vea la importancia en la agenda pública. También en relación a esa pregunta, también aprovechar, en este caso los medios de comunicación, aprovechar que cada vez está más en boga o cada vez hay mayor cantidad de contenido audiovisual, sobre todo didáctico, sobre todo enfocado para los niños, y pueden tomar la referencia absolutamente de ese contenido para poder referenciarlo, sobre todo a nivel de prevención a los niños, que la prevención como tal, sobre todo la prevención ciudadana, parte de la educación desde que son niños para que crezcan y evidentemente puedan inculcarlo a próximas generaciones. Entonces, es muy importante también el enfoque de la promoción de la salud mental, pero también el enfoque de la salud mental, sobre todo hacia niños, entendiendo obviamente las limitaciones de los límites generales de cada medio. Por acá preguntan también, ¿es viable la ayuda a las comunidades más vulnerables que no tienen conectividad, internet, en tiempos de pandemia? ¿Qué opción hay para esa población? Bueno, de hecho sí, nosotros conocemos de muchas organizaciones que están brindando apoyos en comunidades, entre esas nos incluimos nosotros, que apegados al programa de apoyo humanitario en el Zulia, o el programa humanitario en el Zulia, tratamos de idearnos estrategias
que si bien entendiendo el riesgo que existe de contagio o de las medidas de prevención necesarias para el tema del coronavirus, hay muchas organizaciones que están brindando apoyo en comunidades, tanto como atención psicológica. Nosotros, por ejemplo, visitamos comunidades de Maracaibo y San Francisco, tratando siempre de mantener todas las medidas de prevención, no aglomeración de personas, etcétera. Pero tratamos de llevar información, talleres de formación preventivo, en enfoques que consideramos como prioritarios, como lo mencionó Manuel, una prevención ciudadana a la protección de niños, niñas, adolescentes, también la identificación de problemas de salud mental, como te digo, presencialmente en comunidades, siempre cuidando con insumos de prevención, con una cantidad de personas limitadas y que ellos dentro de su comunidad sean replicadores de la información. Y también tenemos como una especie de, digamos, de iniciativa propia, que es la creación de unos carteles informativos que disponemos en la ciudad de Maracaibo con información relativa, por ejemplo, a salud mental, a recomendaciones de crianza, etcétera, donde las personas simplemente que vayan pasando en una calle lean la información y pueda hacer una iniciativa de educación sin necesariamente aglomerar personas. Entonces, al menos desde la Fundación Rehabilitarte hemos tratado de realizar actividades que atiendan y que eduquen a la población en materia de salud mental. Y como te digo, sé que también hay organizaciones que también han luchado incansablemente dentro de esta pandemia para alcanzar esas comunidades que no tienen acceso a servicios remotos. ¿Rehabilitarte tiene contemplado expandir sus actividades a otros municipios del estado o están únicamente en Maracaibo? Bueno, por ahora nuestros servicios habían estado limitados a San Francisco y Maracaibo. Sin embargo, bueno, como lo mencioné anteriormente, las organizaciones o fundaciones tenemos como limitaciones presupuestarias o limitaciones como de recursos que son necesarios para poder alcanzar una mayor población. Entonces, claro, nuestra visión siempre es alcanzar a la población zuliana, no solamente de Maracaibo. Pero sí nos hemos visto como atados en eso. El servicio que quizás brinda un apoyo más, con un mayor alcance, es nuestra línea de atención telefónica, que realmente ha brindado atención a los demás estados del Zulia, incluso se ha extendido a Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida, Caracas, Miranda, etc. Entonces, en base a servicios remotos, por supuesto que tendrá un alcance a cualquier persona que lo necesite, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades, llegar a otras comunidades también. Entonces, bueno, creo que bastante nutritiva la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, de verdad que muy contento con la participación del día de hoy. De verdad, como les dije, me contenta es que hayan personas tan interesadas en visibilizar e informarse del contexto de la salud mental que estamos viviendo en el Zulia, y agradeciendo su conexión y su tiempo de participar en este tipo de actividades. De verdad, muchas gracias por escucharnos durante estas horas. También los invito a que si desean obtener más información de nuestro boletín o profundizarlo, saben que estará colgado en nuestra página web, que es www.rehabilitarte.com.be, o en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, que también podrán obtener esa información. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse. Un placer.